A lo largo de la historia del automovilismo, quien ha destacado ha sido los hombres como figuras muy recientes: Fernando Alonso, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Nico Rosberg, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Mark Webber y otras figuras como Nigel Mansell, Ayrton Senna, Alain Prost y muchos y muchos y muchos más que ha habido durante el comienzo del campeonato en 1950. Sí, ya llevan más de 7 décadas. Pero poco se ha hablado del sexo opuesto, es decir, de las mujeres. Y algunas de ellas sí que tuvieron una participación en algunos grandes premios. Pero el problema es que no se les ha dado la mayor voz en torno a su historia, porque de las que voy a hablar son muchas. Hoy en día existe el W Series, que está relacionado con el Women Series, que es una categoría femenina dentro del automovilismo. Y que, en mi caso, yo espero que en un futuro se le dé importancia, porque quién sabe si a lo mejor se puede llevar a cabo, que esto es lo que voy a hablar en la última diapositiva, sobre realizar un campeonato de mujeres, al igual que hay uno de hombres. ¿Por qué no poder realizar dos campeonatos de Fórmula 1 con mujeres que en un futuro destaquen? Y además que en el campeonato de W Series, relacionadas con el sexo femenino, hay mujeres que siguen, bueno, pilotando, y es que además tienen un eh, carácter sobre la conducción que es espectacular y se las ve, y ojalá que esté en un futuro eso, que se haga una Fórmula 1 de mujeres. Otra opción que también puedo hablar, que voy a hablar en la última diapositiva, es ¿por qué no que suban mujeres contra hombres en la misma categoría? Y para ello lo que tienen que hacer, sobre todo los organismos internacionales más relacionados con el organismo sí de la FIA, es dar mayor importancia a esa categoría. Pero más, no solo dar importancia eh, a una categoría o a... porque es la máxima categoría, que es verdad, igual que MotoGP, que son máximas categorías, pero ¿por qué no darle importancia? Sobre todo, más de ello porque una de las mujeres que pilotó además en la Fórmula 2, como fue Tatiana Calderón, que voy a hablar de ella, estuvo pilotando ahí, y bueno, la gran mayoría, bueno, la inmensa mayoría, eran hombres y pilotó contra ellos. ¿Quién sabe si eso no puede suceder en un futuro? O lo que he dicho de una Fórmula 1 femenina, ¿por qué no? Pensar que a lo mejor esa igualdad se puede llegar a conseguir. Entonces, yo voy a hablar de figuras importantísimas en esta época, y sobre todo en la época del siglo XX, que tuvieron un papel destacadísimo, participando en varios grandes premios. María Teresa de Filippis nació el 11 de noviembre de 1926 en Nápoles y murió el 8 de enero de 2016 en Scanzorociate, en Italia. Fue piloto femenina italiana, una de las mujeres que destacó en la Fórmula 1, y su debut se produjo el 18 de mayo de 1958 y participó en 5 grandes premios. Una mujer además que tuvo un papel dentro del mundo de la Fórmula 1, pero bueno, no se le ha dado la misma voz. La Lombardi nació el 26 de marzo de 1941 en Furugarolo, en Italia, y murió el 3 de marzo de 1992 en Milán, en Italia. Fue piloto femenino de automovilismo italiano que también participó en la Fórmula 1. Su debut se produjo en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1974, y Lela Lombardi disputó un total de 17 grandes premios en el campeonato. Divina Galica nació el 13 de agosto de 1944 en Bashey, en Reino Unido, y es miembro femenina del Orden del Imperio Británico. Además, participó, aparte de la Fórmula 1, también compitió en los Juegos Olímpicos de Innsbruck en 1964, en las modalidades de esquí y slalom. Como he dicho, bueno, pues tuvo, como sus dos compañeras anteriores, participación en el campeonato. Desiree Wilson nació el 27 de noviembre de 1953 en Brakpan, en Sudáfrica.
fue expiloto femenina sudafricana de automovilismo, participó en la categoría de la Fórmula 1 y su trayectoria dentro de la historia de la Fórmula 1 la realizó con el equipo Williams FW07, preparado por Brands Hatch Racing. Una mujer además pues, muy importante y destacada como sus compañeras. Giovanna Amati nació el 20 de julio de 1959 en Roma, en Italia, y fue una expiloto femenina de automovilismo italiana que participó en 3 grandes premios de la categoría, sin lograr clasificarse para ninguno. Pero, como digo yo, ya participar en la Fórmula 1 ya es algo importante y sobre todo que es una de las categorías más importantes. Y siendo como han sido ellas las pioneras dentro del ámbito de la Fórmula 1, y eso que no se las dio tanta voz como a los compañeros con los que disputaban los grandes premios, pues ellas tuvieron vamos, un papel importantísimo. De ahí que luego en los años, muchas de las mujeres de los años 80 participaran en diferentes categorías, ya sea Fórmula 1 o otras categorías en Estados Unidos o la Fórmula E, como ahora voy a hablar. Sarah Fisher nació el 4 de octubre de 1980 en Columbus, en Ohio, en Estados Unidos. Es piloto femenina estadounidense que se retiró en 2010. Y la carrera deportiva de Sarah Fisher la desarrolló no en la Fórmula 1, sino en la IndyCar, que también la IndyCar es otra categoría muy importante y poco conocida en Europa, en Occidente, pero bueno, que en el otro lado del charco es la categoría del motor estrella. Sarah Fisher obtuvo durante su carrera deportiva en la IndyCar una pole, 2 podios y estuvo 9 veces dentro del top 10. Y el mejor resultado que realizó Sarah Fisher fue un 17º lugar en 2007. Una mujer además que no participó en Fórmula 1, pero bueno, que participó en otra categoría, en la categoría estadounidense. Catherine Legge nació el 12 de julio de 1980 en Guildford, en Reino Unido. Es piloto femenina británica y fue de las mujeres pioneras de la categoría. María de Villota nació el 13 de enero de 1979 en Madrid y murió el 11 de octubre de 2013 en Sevilla. Fue piloto femenina de automovilismo española. Su padre, Emilio de Villota, también fue eh, piloto porque además participó y estuvo en el equipo Marussia F1 Team en 2012. Y ella fue como piloto femenina en torno al desarrollo del coche. ¿Qué pasó? Que justo en ese año, en 2012, tuvo un grave accidente en el cual bueno, realizó un test en el aeródromo de Dachshund, que lo realizó con el equipo, y eso es lo que causó su muerte un año más tarde. Además, María de Villota estuvo dentro del equipo, y además dentro del equipo y dentro de la Fórmula 1 también, aunque sea dentro del ámbito del desarrollo, es decir, piloto de pruebas, porque eso, como digo yo, también es importante. Simona Silvestro nació el 11 de septiembre de 1988 en Thun, en Suiza. Es piloto femenina de automovilismo suiza y disputó más de 60 carreras en la categoría IndyCar Series. Y encima logró la segunda posición como mejor resultado. Luego también participó en otra categoría, como fue la Fórmula E, con el equipo Andretti entre 2015 y 2016. Y al año siguiente, en 2017, participó en el Super Cup Championship de Australia. Mujer además que como se ve ha participado en diversas categorías dentro del motor y que lo único ya que faltaría por la gran participación que ha hecho y el gran resultado que realizó en la IndyCar, logró un segundo puesto con mejor resultado. Es decir, dentro de eso, pues lograr un segundo, eso es espectacular. Pues ya es eso, bueno, pues le faltaría a lo mejor participar en la Fórmula 1. Quién sabe si puede en un futuro participar. Ojalá pudiese, que todavía Simona de Silvestro es muy joven. Susie Wolf nació en Oban, en Reino Unido. Es ex piloto femenina de automovilismo británica. Ahora es actual directora y accionista de equipo.
pero entre los años 2001 y 2004 compitió en la Fórmula Renault, ahí logró 3 podios. En 2005 pasó a la Fórmula 3 británica, pero su temporada se interrumpió debido a una lesión en uno de sus tobillos que bueno, sufrió durante el invierno. Hoy en día, bueno, pues como he dicho, es director y accionista y además bueno, su marido, que es Toto Wolff, es el director del equipo Mercedes, el cual bueno, pues, ha logrado en la época híbrida con los motores V6, bueno, pues 8 campeonatos del tirón de, del equipo Mercedes y bueno, se ha logrado pues, con Hamilton 7, con Rosberg otro más, es decir, ha logrado también un total de 8. Carmen Jordá nació el 28 de mayo de 1988 en Alcoy, en Alicante. Es piloto femenina de automovilismo y modelo española, hija del expiloto José Miguel Jordá. Compitió en la categoría GP3 durante 3 temporadas y fue piloto femenina de desarrollo del equipo Lotus Renault en la categoría Reina, la Fórmula 1, y participó en multitud de campeonatos. Una figura además muy conocida dentro del ámbito del automovilismo. Tatiana Calderón nació el 10 de marzo de 1993 en Bogotá, en Colombia. Es una piloto femenina colombiana de automovilismo. Actualmente se encuentra en la escudería Telmex. En 2019 compitió en la categoría C2 con el equipo BWT Arden, siendo la primera y única mujer que participó en dicha categoría, porque todos eran hombres. Compitió también en otras categorías como la Superfórmula japonesa e IndyCar Series, es decir, que estuvo además por Asia y también al otro lado del charco en América. Una pena que no pudiese completar toda la temporada de IndyCar. Pero bueno, Tatiana Calderón ha demostrado además que es una piloto femenina pues, que lo ha hecho muy bien como el resto y espectacular algunas carreras. Sobre todo en F2. Hizo muy buenas carreras, compitiendo, etcétera. Y, como digo yo, el resto de sus compañeras, las que participaron y las de los años 80 y como ella 90, bueno, pues tuvieron un papel, vamos, importantísimo. Esperemos que en un futuro, ¿por qué no?, salgan más mujeres dentro del ámbito de la categoría de la Fórmula 1 y que puedan participar en otras categorías, ya sea F2, F3, como están actualmente participando en las Women Series. Categoría además que para mí deben de dar mayor importancia y promocionar por parte de los organigramas dentro de la estructura de todo la Fórmula 1 y el automovilismo. La pregunta es muy sencilla. ¿Pueden las mujeres competir en Fórmula 1 o tener una Fórmula 1 como tienen los hombres? Ojalá. Pero para ello necesitamos que el organigrama, es decir, la FIA, lleve a cabo más causa que intente inculcar eh, ese periodo dentro del automovilismo porque sería muy importante. Cuando nació las W Series, que es un campeonato femenino que su comienzo se produjo en 2019, pero que el embrión comenzó en octubre de 2018, al final el objetivo era llevar a cabo promociones sobre las mujeres para que participasen en el automovilismo mundial. Entonces, la pregunta es, ¿podrán las mujeres acceder al ámbito de la Fórmula 1 pronto? Pues es que eso no se sabe. Ojalá por mi parte, ojalá por mí y ojalá, yo creo que por mucho pueda ser así y esté. Pero para ello lo que necesitamos es que la FIA las promocione más y más. ¿Y por qué no tener una Fórmula 1 de mujeres como se ha tenido una Fórmula 1 actualmente que lleva desde hace mucho tiempo, más de 70 años, de hombres? Porque muchas de las mujeres, como he dicho yo, de todas ellas, las que fueron las pioneras. Si hablamos, por ejemplo, de Lela Lombardi, sería importantísimo. O Filipis, es decir, María Teresa de Filipis.
Filipis, fueron las pioneras, pero es que hay más pioneras. Todas las que he hablado tuvieron ese papel que luego, pues, en los años 80, pues muchas de las mujeres, bueno, pues tuvieron un papel destacado dentro del ámbito de desarrollo. Sí, Carmen Jordá, María de Villota, Susie Wolf, incluso más, como he dicho, pues si no llegan a ser por las primeras mujeres, que estuvieran además compitiendo contra hombres y que, como digo yo, no se le dio eh, la misma voz que a los hombres, pero que ellas estuvieron ahí luchando. Esto es al final como todo, es decir, muchas de ellas fueron como las pioneras que tuvieron que llevar a cabo, y esto es a lo mejor dentro del ámbito histórico, yo que tengo la historia, pero aquí no voy a hablar de ello, es el feminismo. El feminismo de muchas mujeres que jugaron la historia en el ámbito literario, filosófico, histórico, matemático, biológico, geográfico, dentro del ámbito de la cartografía. Tuvieron ese papel que eso es lo que ha dado lugar hoy en día a que conozcamos a muchas de ellas. Y eso que muchas estuvieran, como se dice, silenciadas o no se le dieron tan fácil la voz, como ha pasado con ellas y como ha pasado en otros deportes. Hoy en día, a lo mejor en el fútbol, en el baloncesto, eh, pasa lo mismo. No se le ha dado esa mayor importancia o no tanta voz como, por ejemplo, sucede con los hombres. Pero claro, yo es que, siendo ellos, si queremos conseguir esa igualdad, justicia, necesitamos a lo mejor en un futuro que poco a poco se vaya bueno, pues, colocando esas bases en las cuales, bueno, ¿qué no pensar hoy en día en que las chicas que están disputando en la Fórmula 1, es decir, voy a decir Fórmula 1 porque es la Women's Series, ¿por qué no estén en un día cualquiera y puedan competir de tú a tú con los hombres o que hagan otra Fórmula 1 de mujeres y que la den esa importancia? Porque todas estas mujeres, comenzando, han luchado, yo creo que por intentar participar. Muchas han participado en grandes premios, otras no han podido, pero han estado ahí dentro de la Fórmula 1, han sido pilotos de desarrollo, han participado en otras categorías siendo más joven. Así que, ¿por qué? Y con ello finalizo. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Y además, esto es una parte muy importante dentro de la lucha de las mujeres por esa eh, igualdad y por intentar estar en los deportes, ya sea dentro del motor, del fútbol, del baloncesto o de otras cosas. Bueno, del tenis. ¿Por qué del tenis? O del tenis, o de otros. Pero siempre sabiendo que gracias a muchas de ellas, y gracias también a la gente de los años 80, siempre ellas han estado ahí luchando y luchando. Ojalá la gente, la próxima generación, pueda y estar luchando en otras categorías, ya sea con los hombres de tú a tú o en otra categoría. Y con ello os mando, finalizo y os mando saludos. Adiós.